Bueno, buenas tardes a todos. No se vayan todavía, estamos en la mitad del coloquio. Una de las cosas con la que me gustaría arrancar es contestándole un poco a Fran también la pregunta abierta que dejó de qué hacemos hoy acá, por qué estamos hoy acá. Cuando uno lo conoce a Fran y entra en conversaciones con Francisco, una de las primeras preguntas que te hace es ¿cuáles son tus sueños? Mis sueños en realidad son bastante grandes, no da para que los cuente todos hoy, pero sí me interesa, le comentaba a él, me interesaba ser parte de algo que tuviera un propósito, que vaya un poco más allá de lo económico y que salga un poco de lo individual, que en lo que cada uno está metido en la diaria de la vida de cada uno. Así que un poco me parece que comparte el espíritu del coloquio y por eso tanta convocatoria de tantas personas que estamos hoy acá, queriendo planificar lo que es San Nicolás, la visión de nuestra ciudad hacia el 2030. Así que bueno, quería compartir eso y gracias a toda la parte organizativa que estuvo trabajando en este evento. A continuación lo que vamos a escuchar es un pequeño análisis y diagnóstico de Gabriel acerca del proceso de urbanización y desarrollo sostenible de las ciudades, tanto a nivel internacional como nacional. Bueno, hola. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad que el marco es imponente. Mientras van poniendo la presentación, me quiero disculpar con todos, pues la verdad espero que el granizo que estaba planeado para la charla de cambio climático no haya dañado demasiado los autos, pero bueno, tuvo su efecto. Básicamente lo que quiero hacer es reflexionar con ustedes, por un lado, y por otro, compartir algunas de las cosas que estamos haciendo desde CIPEC, que creo que pueden ser aplicables perfectamente a San Nicolás y sobre todo a este tipo de trabajo en red. Ahí aparece nuestro esquemita de la meta estratégica que estamos impulsando desde CIPEC. Una de ellas es volver a hacer ciudad. Volver a hacer ciudad, decimos, y yo le puse sostenible entre paréntesis porque obviamente es uno de los vectores y es el tema que nos convoca a la charla de hoy. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que vivimos en tiempos de gran incertidumbre. Es un tiempo donde todo cambia demasiado rápido, más allá de que generamos información como nunca antes. Se estima que en los últimos 4 años se generó el 90% de la información de toda la historia de la humanidad y que somos capaces de analizar solamente entre el 1 y el 2% de esa información. Así que estamos en un momento de transformaciones absolutas que tienen que ver con la economía digital, por ejemplo. Nos cuestionamos qué va a pasar con el futuro del trabajo, de qué vamos a trabajar con la inteligencia artificial que empieza a tomar nuestros puestos o los puestos menos desarrollados, menos profundos en capacidades. Las migraciones que están ocurriendo en todo el mundo, muchas de ellas impulsadas por las guerras, por las enfermedades, pero también por el cambio climático. El crecimiento rápido de las ciudades que está ocurriendo ahora como nunca antes en la historia de la humanidad. Vean esta infografía, este pequeño esquema de UNICEF que muestra 4 momentos de la historia, ¿no? 1950 era la década en la que mis padres tenían 5 años y dicen que esa es la década donde uno empieza a tener los primeros recuerdos de la infancia, empieza a relacionarse con el lugar que lo rodea. Los puntos marcan los países, el tamaño de los puntos, la cantidad de población urbana y su color, el nivel de urbanización siendo el rosa el más intenso, más arriba del 75%. Esta es la década en la que yo tenía 5 años, y algunos empiezan a hacer cuentas, donde van a ver cómo el mundo ya va hacia una tendencia urbana, pero todavía está lejos de ver lo que está ocurriendo en esta década, que es la década donde por primera vez, en realidad fue a fines del 2008, el mundo comienza a ser más urbano que rural. Y miren lo que nos espera en 2050. Esta explosión urbana tiene un montón de explicaciones, no voy a tener tiempo ahora de desarrollar por qué, pero estas son las tendencias que hoy estamos viendo y que implican migraciones masivas del campo a la ciudad, sobre todo en Asia, en China, en India, en África, pero el continente latinoamericano va a estar totalmente en niveles de urbanización muy grandes. Y como nos estamos expandiendo a una velocidad más rápida de la que estamos creciendo demográficamente, esto implica que más o menos en 15 años vamos a construir tanta ciudad como en toda la historia de la humanidad. El dato es medio escalofriante, pero tiene sus explicaciones. El 80% de la riqueza se genera en ciudades.
Pero al mismo tiempo, casi el 70% de la contaminación de los gases de efecto invernadero también vienen de ciudades. Entonces estamos creando una herramienta que nos sirve, una construcción urbana que nos sirve para generar riqueza e ir saliendo de la pobreza de alguna manera, pero al mismo tiempo estamos poniendo en riesgo el futuro del planeta. Las ciudades son entonces el escenario de los principales desafíos de este siglo, como la inequidad creciente. Se estima que el 75% de las ciudades son más inequitativas que hace 20 años, según ONU Habitat. Estas imágenes las podemos ver en todos lados, y lo que yo veo, si les preguntara qué ven, muchos me van a decir contrastes, diferencias, pero yo veo en las dos partes de la foto crecimiento. O sea, la pregunta es cómo vamos a crecer. ¿Vamos a crecer de manera ordenada? ¿Vamos a hacer ciudad de manera planificada y concertada entre el sector público y privado? ¿O vamos a dejar que cada uno se la arregle por su cuenta, teniendo una ciudad, si se quiere, formal, que se compra a crédito, y otra que se construye cada día con los ahorros que se puede? El otro gran eje es el cambio climático. Saben ustedes que los desastres que están ocurriendo día a día, esto fue solamente un pequeño llamado de atención, pero han aumentado, se han multiplicado por más de 400 veces a lo largo de 100 años la cantidad de desastres que ocurren y que son de pérdidas multimillonarias. Esta es la famosa inundación de La Plata, pero si empezamos a recorrer los diarios van a ver que son innumerables las ciudades, hace muy poco Santa Rosa en La Pampa, o Comodoro Rivadavia en el sur, o también Tucumán en el norte, en fin, Resistencia el año pasado. Son innumerables los casos. Entonces tenemos que aprender a manejar algún léxico nuevo que tiene que ver con el manejo del riesgo. Riesgo que va a ir creciendo, porque en la medida en que el círculo de la amenaza crece, si no achicamos el círculo de la vulnerabilidad, ese riesgo crece. Y el riesgo quiere decir precipitaciones intensas, olas de frío, granizos, heladas. Básicamente son todas situaciones que van poniendo a las ciudades de rodillas ante el cambio climático. Tenemos muy poco tiempo para poder cambiar la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que venimos produciendo. Se espera que para el 2030 las ciudades del mundo hayan podido bajar en un 45% de las emisiones respecto del año 2010, o sea, de hace muy poco, y esa reducción tiene que estar neutralizada para el año 2050. Esto es lo que dice el Acuerdo de París. Para hacer eso hay que empezar a implementar planes de acción climática ya, a partir del 1 de enero de 2020. Y dice C40 que cada año que retrasemos esa decisión va a costar en un achicamiento de la ventana de oportunidad del orden de 2 años. Y como ustedes saben, lo que no se hace con tiempo, después hay que hacerlo a las apuradas y más caro. Tenemos un momento en el que en China, por ejemplo, para darles una idea, ha consumido un 50% más de cemento en 3 años de este siglo que Estados Unidos en 100 años del siglo pasado. O sea, ese tipo de datos nos hacen dar cuenta que el mundo va a cambiar y que va a ser muy difícil lograr mantenernos en los niveles que estamos esperando. Entonces tenemos que trabajar, por un lado, en la mitigación, pero por otro lado también en la adaptación, porque los efectos del cambio climático los vamos a ver más y más. A mí me dijeron en MIT, por más que hagamos todo bien, de acá en adelante nos va a llevar 70 años volver a las condiciones climáticas de 1990, cosa que yo creo que no va a ocurrir. Pero de todas maneras tenemos que estar preparados. Entonces la resiliencia se convierte en un concepto básico que todas las ciudades tienen que incorporar, que quiere decir estar preparados para un shock y recuperarse rápidamente. Los shocks los vamos a sufrir, la pregunta es ¿cómo los superamos? Tenemos que entender que hay cambios de paradigmas, el contrato social, la cohesión social, el mismo concepto de soberanía que nos va a llevar a discutir si quién contamina y quién recibe los efectos. Nosotros producimos solo el 1% de las emisiones, pero vamos a recibir todos los efectos del cambio climático. Por este motivo tenemos objetivos como el número 11, el de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que se dedica a mirar el tema de ciudades en particular. Le dio un capítulo específico entre esos 17 objetivos y eso es algo que todas las ciudades tienen que agarrarse y tratar de recuperar. No voy a tener tiempo, pero esto lo pueden ver muy fácilmente en internet de qué hablamos. Y por otro lado está el tema de
basarse en evidencia, hay que trabajar con indicadores para poder convencer a los que toman las decisiones y poder ser de alguna manera más resilientes. Nosotros en CIPEC les voy a contar rápidamente algunos estudios, ustedes los pueden buscar en nuestra página web y descargarlos si están interesados en el tema, que tienen que ver con cómo hacer a los municipios del Gran Buenos Aires más resilientes. Este trabajo se llama AGBA Resiliente y nos permitió entrevistar a unos 20 intendentes y unos 38 de los 40 municipios, equipos técnicos que nos contaron en dónde están parados, qué nivel de preparación tiene y a partir de ahí pudimos armar un ranking que sirve para que entre los distintos intendentes y sus equipos intercambien experiencias y aprendan en dónde están parados y qué pueden tomar el uno del otro. Miramos temas de servicios, de ambientes, de capacitación y presupuesto. Este es brevemente el ranking como dio en el AMBA. También generamos un indicador basado en datos del censo junto con Claudia Nattenson, Carolina Herrero y Laura Minio de la capacidad de vulnerabilidad social que tiene cada municipio en función de un radio censal, de manera tal de poder orientar al intendente a la hora de saber dónde tiene que estar más y mejor preparado. Y esto se puede cruzar, por ejemplo, con las cuencas de inundación, para ante una inundación saber cómo responder. Hemos generado indicadores también, acá mucho la imagen no ayuda a ver, pero hemos generado indicadores que nos permiten leer en 3 dimensiones lo que yo llamo el ADN urbano de una ciudad. Es su acceso a servicios, su densidad y sus necesidades básicas insatisfechas. Todo cruzado nos da una lectura sintética y rápida que nos permite tomar decisiones de política pública e incluso hasta prever el crecimiento en una serie de algoritmos que desarrollamos en MIT. Generamos un laboratorio urbano digital para ver cómo se expanden las ciudades. Nos interesa saber cuánto suelo urbano está consumiendo cada uno de estos sistemas urbanos en los últimos años, porque justamente la expansión genera el 36% de los efectos de gases invernadero, la construcción, perdón. Y por tanto, miramos cada uno de los 33 grandes aglomerados a una escala de metro a metro, o sea, sabemos cuántas hectáreas se consumieron, este es el caso de Bahía Blanca, 3 momentos del tiempo, mirando parcela por parcela cómo se expandió. Todo esto está disponible en nuestra web, en la publicación de cómo crecen las ciudades argentinas. ¿Y qué vimos? Vimos que también como en el mundo, la expansión le está ganando al crecimiento poblacional. Todos estos aglomerados que están de esta línea para acá se están expandiendo más de lo que están creciendo poblacionalmente. Si lo piensan en una casa, es como una familia que cuando tiene un hijo más, que construye 2 habitaciones en vez de una. Eso es lo que estamos haciendo con las ciudades y San Nicolás no es excepción. Hemos generado 85.732 hectáreas de suelo urbano en los últimos 10 años. Esto es el equivalente a un poco más de 4 capitales federales, ciudades de Buenos Aires, en 10 años repartidas por toda la Argentina. Tenemos 4.416 barrios informales por urbanizar, por reurbanizar, como dice la nueva ley de integración social, pero estamos generando un 9% de esta urbanización como barrios informales. Y urbanizar o reurbanizar un barrio informal cuesta de 6 a 9 veces que hacerlo bien antes. Entonces la pregunta es ¿por qué no lo hacemos antes? ¿Por qué no generamos suelo urbano antes? Y ese es un gran tema para una agencia de desarrollo que está mirando lo público y lo privado. Porque generar suelo urbano multiplica el valor del suelo rural de 4 a 20 veces. Pero en cambio reurbanizar suelo mal urbanizado cuesta de 3 a 9 veces más que hacerlo antes. Entonces hay un tema financiero interesante para desarrollar ahí. Este es el caso de San Nicolás, lo pueden ver en la publicación. El factor de crecimiento no es 3, como les contaba el promedio mundial, pero es 1,8, o sea, casi duplica el crecimiento poblacional. Acá pueden ver dónde se han desarrollado los polos de mayor crecimiento y también ver que la mayor parte del suelo es una excepción, no es el promedio de la Argentina, la mayor parte destinado a suelo industrial. Así que nada, y
Y les diría que muy bien da la relación entre barrios cerrados y barrios abiertos en relación al promedio nacional. Entonces, hay como sirven estos indicadores para compararse con otras ciudades, para compararse con la media nacional y entender qué es lo que uno está haciendo bien, qué podría potenciar. Yo creo que esto a la agencia le va a venir muy bien. Nuestra meta entonces propone 4 cosas. Una de las cosas que propone es desarrollar empresas públicas o público-privadas para que generar suelo urbano. Tenemos empresas que nos dan servicio de agua, tenemos empresas que nos dan servicio de gas o de electricidad. ¿Por qué no generamos empresas públicas que generen el suelo que vamos a necesitar en los próximos 5 o 10 años? Y generamos de ese desarrollo, llamémoslo, una oportunidad de desarrollo inmobiliario, tanto para el sector privado como también los institutos de vivienda. Esa es un poco una de las principales propuestas. Así que vivimos en lo que se llama tiempos de cambio exponencial. Son muy rápidos. Y como dicen en Singularity University, no vamos a resolver problemas exponenciales con fórmulas lineales. Necesitamos encontrar nuevas fórmulas que se adapten a estos cambios. Estamos en tiempo de implementar. Ya pasó esta década que fue la de los grandes acuerdos. Ahora tenemos que hacer esas transformaciones. Nosotros en CIPEC desarrollamos una forma de planificación que recién hablaba con Francisco y me contaba un poco los procesos que están ocurriendo acá en San Nicolás, tiene muchos puntos en común. Nosotros lo llamamos planificación. Le agregamos una C a la palabra, pero cambiamos el sentido porque entendemos que la acción, cuando se hace al mismo tiempo que el plan, genera lo que yo veo acá, capital social. Capacidad de las distintas organizaciones de trabajar juntos. Es mucho más fácil reunirse a trabajar alrededor de un proyecto que alrededor de un plan. El plan es una cosa inaprensible, el proyecto está. Entonces, diseñamos un método que estamos probando en 5 aglomerados argentinos con un proyecto, con un financiamiento del BID que tenemos de unos 3 millones de dólares para realizar en Puerto Madryn, en Mendoza, en Córdoba, en Catamarca y en Resistencia. Todas estas ciudades ganaron por concurso, se presentaron 22 de los 33 aglomerados y básicamente estamos desarrollando planes de estrategia de desarrollo integral que incluyen los ejes que ya mencioné y también de economía colaborativa, sharing economy, como se dice en inglés, economía digital. Así que un poco la propuesta acá lo dejo para que más o menos recuerden cómo saltamos del diagnóstico al proyecto y después vamos a la estrategia y a los programas. Todo esto está en nuestra página web. Estas charlas sirven más que nada para llamar la atención y que después ustedes puedan visitar y descargar los documentos. Para ir cerrando, tenemos unas revistas que aparte cuentan cómo se arman estos ecosistemas. Si acá hiciéramos las líneas sería un dibujo muy parecido al que está dando ahí. Mapas de calor del trabajo con los líderes comunitarios que nos permite entender por dónde arrancar, qué priorizar, en dónde hay mayor consenso para trabajar un problema. Acá está el caso. Y a partir de ahí, en talleres de co-creación, buscamos estas soluciones a estos problemas que nosotros decimos que son integrales. La inequidad, el cambio climático, la digitalización y la gobernanza, que son los grandes 4 desafíos de este tiempo. Este es nuestro equipo de trabajo, un gran equipo que nos ayuda a ir pensando lo que llamamos desarrollo integral. ¿Qué es el desarrollo integral? Pensar y actuar afuera de los límites. Romper los límites de las secretarías del municipio, romper los límites jurisdiccionales, romper los límites entre los distintos niveles de gobierno. Es transformar nuestra manera de organizarnos, es cambiar la forma, entender que entre público y privado hay que ir difuminando esa línea para encontrar soluciones. Participación pública, privada, de la sociedad civil, académica. Entender que la naturaleza es una parte de la solución. Eso es muy importante, va a ser el gran desafío de este siglo. Revisar las reglas del juego tal como las conocemos y sobre todo actuar hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias Gaby por tanta información. Ciertamente las estadísticas son escalofriantes. Sin duda tenemos que accionar hoy. Darío, empezamos con la primera pregunta. Respecto a todo lo que dijo Gabriel recién en cuanto a los desafíos urbanos, tenemos entendido que ustedes con la célula de transformación, una de las primeras cosas que empezaron a hacer es
empezar a pensar en la isla y el río de la ciudad, haciendo foco en el Parque Rafael de Aguiar. ¿Podrías contarnos un poco qué fue lo que hicieron, cómo avanzaron, cuáles fueron los aprendizajes? Sí, antes que nada quiero decirle a Gabriel que me dejó abrumado con todo esto que acaba de decir. No es que no lo tengamos previsto, pero desde el gobierno municipal, en particular la Secretaría de Obras Públicas, que es la que me trae acá, soy un afortunado, estoy acá porque me pagan y además tengo una parte, estoy acá porque en el ámbito del G2030 tengo un espacio para pensar anticoyunturalmente, desprenderme de todo esto y pensar con el grupo de trabajo que está ahí haciendo el aporte, levanten la mano, ahí está. Día a día pensando esta ciudad desde el ámbito que me acaba de mencionar Martín, pero también porque desde el G2030 uno puede generar pequeños acuerdos que hacen que uno pueda construir granito a granito lo que puede ser gran acuerdo para la ciudad, provincia y Estado Nacional. Con respecto al Parque Rafael de Aguiar, los nicoleños hace mucho tiempo que lo tenemos, hace ya 60 años se fundó, se declaró por ordenanza la constitución del Parque Rafael de Aguiar, que es una perla que tenemos nosotros. Cuando vos hablas, Gabriel, del espacio verde que tienen las ciudades, la Organización Mundial de la Salud pide mínimo 10 metros cuadrados por habitante. Haciendo una cuenta rápida, 160.000 nicoleños, necesitaríamos 160 hectáreas. En este momento ya bien urbanizadas, bien desarrolladas, con accesibilidad para todos los nicoleños y los visitantes, tenemos más de 100. Pero tenemos, de acá, estamos en la puerta, 400 hectáreas que están, ya la venimos usando. Tuvimos un periodo de usarla muy mal, como basural. Hasta el año 75 fue el depósito de basura de la ciudad. Pero afortunadamente, y por responsabilidad municipal y a través de gestión empresaria, lo hemos transformado en un parque que es un pedazo de la isla en el límite mismo de la ciudad. Digamos, tenemos una accesibilidad peatonal a 400 hectáreas de espacio verde, con lo cual triplicamos lo que necesitamos de espacio verde los nicoleños. Si a eso le sumamos que, cruzando el Yaguarón, tenemos 1.100 hectáreas más, ya estaríamos como 10 veces con espacio verde aprovechable para cada uno de los nicoleños. Y desde la célula de transformación Isla y Río, desde un primer momento y desde que se constituyó a través de actores privados, todos muy vinculados al río, a la isla, entusiastas del deporte náutico, empresarios de las guarderías, autoridades de clubes que están en la Riviera, el Club de Regatas. Abordamos con un entusiasmo terrible porque el tener este patrimonio acá no lo tienen. Nosotros podemos ver los fines de semana que vienen lanchas de Pergamino por la ruta 188 y es tan cotidiano para nosotros que durante muchos años el parque estuvo ahí latente y ahora de cara a esta vuelta que le hemos dado a la ciudad, que es ponerla de cara al río, porque afortunadamente también San Nicolás tiene muchos de los indicadores que vos nombrabas cumplidos. Tenemos el 100% de agua potable, tratamos el 100% de los efluentes, tenemos 100% de cloaca en todo el ejido urbano y las delegaciones, gas en toda la ciudad. Estamos pavimentando ya casi el 85% de delegaciones en la ciudad. Tenemos esa ventaja, podemos abocarnos a poner en valor y lo que nosotros ya hace un tiempo desde el municipio se habla de volver la ciudad de cara al río, es una oportunidad increíble la que tenemos. Desde la célula y en ese ámbito de acuerdos, consensos, discusiones muchísimas, hemos ido programando para el futuro una serie de proyectos que fueron pensados. Ya en el año 2001 se creó el laboratorio de interpretación del parque.
En 2010 se hizo un aporte inmenso a través del plan de manejo del parque, a través de la Fundación OGA, y en 2016 contactamos la Universidad Nacional del Litoral, que son expertos en hidrología, para devolverle al parque el funcionamiento hidrológico original que había sido alterado justamente al haber sido utilizado como depósito de basura y tal. Entonces, desde la célula fuimos trabajando, ya ahora con una visión colectiva que es mucho más sinérgica. Más trascendental. Sí, por supuesto. Suma a la visión individual el criterio del colectivo que está en la célula y además cruzado con el funcionamiento de otras células. Por ejemplo, uno de los proyectos concretos que tenemos son recorridos educativos y ahí la célula de educación, con Juan y Gamito, ya lo estuvimos charlando, es trabajar sobre cómo desarrollar un ámbito para que la educación pise el parque de forma obviamente sustentable y sostenible, sin invadirlo, pero pudiendo beber de todo ese contenido educativo que puede tener. Lo mismo pasa con el área deportiva, que desde hace mucho tiempo el parque se está utilizando. Hay muchísimas pistas desde bicicross, para los runners, escuela municipal de kayak. Bueno, potenciar todo eso de forma tal de alinearlo con esa ciudad sostenible, dándole a cada uno de los habitantes de San Nicolás, los visitantes y el turismo, que también es otra de las células con las que nos cruzamos en la actividad, tengan un lugar de excelencia donde uno puede ver la fauna y la flora que puede encontrar 50 kilómetros dentro del delta a 500 metros de donde estamos ahora. Perfecto, buenísimo. Gracias, Dari. Gaby, te consulto, teniendo en cuenta todo lo que acaba de aclarar Darío, teniendo en cuenta que San Nicolás tiene superficie para extenderse, teniendo en cuenta que se está planificando territorio, ¿cómo se deberían abordar, en tu criterio, temas como movilidad sustentable, residuos, cosas de ese estilo, teniendo en cuenta también la agenda ODS y la agenda de París? Bueno, hola. Sí, la verdad que el desafío es grande, es muy grande, pero ustedes tienen una matriz natural impresionante, ¿no? Hoy, como decía en la charla, las ciudades van a tender hacia la naturalización. ¿Esto qué quiere decir? Lo que vos bien decías, poder aprovechar de tener tan cerca el delta y que la biodiversidad se acerque. O sea, disminuir la presencia del automóvil en las ciudades es algo que está ocurriendo en todos lados. Yo tuve la oportunidad de participar en el Plan de Espacio Público de Barcelona con Salvador Rueda en su agencia de ecología urbana y había todo un trabajo de ver cómo generar manzanas peatonales, super manzanas peatonales, que restringieran el uso del auto solo a los límites. Yo sé que a veces cuando uno viaja, la gente está acostumbrada a agarrar el auto para ir a 2 cuadras a comprar el pan, pero eso, digamos, no va a ser viable por mucho más tiempo y aparte no es lo más deseable, porque caminar hace bien, en la caminabilidad uno se encuentra con amigos en la calle, empieza a ver una vida hacia afuera mucho mejor. Tenemos, salvo el granizo de hoy, muy buen tiempo en general. Entonces, me parece que si me preguntaras en 2030 dónde me gustaría ver a San Nicolás, me gustaría ver una ciudad líder en la integración de su trama urbana con la naturaleza, con una caminabilidad mucho mayor de la que hay hoy, con la presencia del verde en todos sus ámbitos y también el cuidado de la equidad social, digamos, ¿no? La planificación está muy bien en la medida en que logra incluir a todos, que se vuelva una ciudad inclusiva, donde todos tengan un espacio donde vivir. Como comenté antes, no es un ideal imposible, simplemente requiere de información, de organización y de esto que ustedes tienen. Vos hablaste mucho de los estándares altos de infraestructura que tienen y yo acá veo un estándar muy alto de infraestructura social. Y eso vale tanto como la infraestructura que está enterrada. Entonces, entre esas dos, me parece que hay un gran potencial. Buenísimo. Dari, ¿crees que esto que dice Gabriel de la inclusión social puede ser uno de los mayores desafíos para el desarrollo de San Nicolás hacia 2030? Sin lugar a dudas. Desde el municipio
uno busca hacer una ciudad mejor, vivible, pero no sirve de nada que nos quedemos en 10 cuadras a la redonda del municipio. Por eso, o sea, hay una planificación, desde luego no es la óptima y esto es dinámico, son todos procesos. Siempre hemos estado buscando que la accesibilidad a los parques ribereños también la tengan los habitantes que están más lejos de la línea de ribera, pero además llevar a cada uno de los barrios de la ciudad espacios verdes de calidad. Eso lo venimos desarrollando a través de casi replicar los estándares de los parques centrales en cada uno de los barrios de la periferia de San Nicolás, que es el desafío más grande que tenemos acá al 2030, es buscar contener la ciudad, lo que hablabas vos de que se expande y encarece todo, porque la ciudad expandida encarece todo, de seguir conteniendo dentro de lo que hoy es el dibujo urbano. San Nicolás tiene espacio edificable y desarrollable dentro de sus límites actuales para los próximos 200 años de crecimiento. O sea, no tiene mucho sentido urbanizar por fuera de lo que hoy es la traza urbana, pero eso de que vos decís la inclusión es llevar a cada rincón de la ciudad la misma oferta edilicia de espacio verde, de transporte que se puede tener a 10 cuadras del municipio. ¿Y cómo te imaginás? ¿Te imaginás ese escenario ocurriendo en el 2030? Yo creo que sí, porque es innegable ver toda esta gente acá. Lo he vivido a lo largo de estos 2 años de trabajo en la célula, ya desde el comienzo, cuando aún el G2030 era un embrión. Creo que el equipo de trabajo que hay dentro del municipio tiene una visión muy trascendente de la ciudad. No está en el cortoplacismo, sino afortunadamente la Secretaría como tal está integrada por gente preparada, se ha incorporado mucha gente joven, vos sos un ejemplo de que tiene una visión, bueno, nuestro intendente también muy joven, que hace que se sume mucho a la visión a largo plazo. Eso creo que es... Buenísimo, buenísimo. Caro, ahora te pregunto a vos y te paso el micrófono después. Siguiendo este eje social del que estamos hablando, creo yo, bajo mi criterio, que uno de los desafíos más grandes que tienen las organizaciones en el momento de financiarse es poder captar estos recursos y poder implementarlos para poder generar el mayor impacto posible. ¿Cuáles crees vos, bajo tu opinión, que son los elementos fundamentales para poder conseguir estos instrumentos? Bueno, yo creo que acá la clave es al final lo que hace sustentable o que funcione cualquier organización. Y bueno, por lo pronto que sea autónoma, que tenga la posibilidad de tomar sus decisiones, de moverse, construir sus alianzas. Y después si es comercial o si es social, ya de a poco a veces esa raya pasa a ser difusa, porque la clave es, ante una necesidad, encontrar la oportunidad, detectar la oportunidad. Y así como las empresas nacen así, una empresa existe, el único objetivo de una empresa no es maximizar las ganancias. El único objetivo de una empresa es crear un cliente, es satisfacer a alguien, lo es para un diario, lo es para una maderera, o sea, si no hay un grupo de personas, alguien a quien satisfacer, no existe esa organización. En esos términos es lo mismo en el sector social. Lo que sí pasa en el sector social es que nuestro producto es un ser humano transformado. Buscamos la participación comprometida de esa persona. No nos alcanza nada más que como le pasa a alguien que fabrica zapatos y que entonces que lo único que pretende que vos vengas, te compres tus zapatos, estés muy contento y te vayas. Lo que nos marca a nosotros, sociedad civil, es que de verdad pretendemos transformar, acompañar de otra forma a aquellas personas para las que trabajamos, que ese joven pueda salir de la droga, que ese enfermo se pueda curar, que esa persona se pueda educar. Ese es, si quieren, lo que nos distingue. Pero al final del día,
si cualquier organización satisface bien una necesidad social y aporta ese valor social, eso tiene su retribución económica. O sea, del otro lado hay un camino, que es lo que yo les contaba hoy, que han empezado a descubrirle la forma, como en algún momento lo han hecho con la electricidad o con el gas. Ahora están encontrando la manera de que lleguen los recursos. En concreto, para cualquier programa, por lo pronto ambiental, por decir algo, yo creo que cualquier tipo de oportunidades que uno se vea que o bajan la emisión de carbono, ¿no? Y entonces que si son las bicicletas o las ciclovías y las bicicletas, me estoy acordando de un amigo mío que tiene un proyecto muy lindo con bicicletas de bambú, ¿no? Y todo lo que se genera, por decir algo. Y se puede medir lo que es, en base a lo que contaba recién Gabriel, de lo que son los terribles impactos que esto tiene. Eso de alguna manera le genera a la ciudad las posibilidades. Cómo esto se ata también con la estrategia de negocio de todas las empresas que circulan acá en la zona. Entonces, ese diálogo de cualquier organización que esté acá funcionando, de cualquier empresa, es de un lado y del otro. La empresa, no sé, si es una empresa, si sería un diario, si es una empresa de medios de comunicación, si del otro lado no tiene gente que pueda leer, que pueda entender, y bueno, no tiene mercado, con lo cual claramente necesita la educación. Lo que yo les contaba de Potrero Digital es y que hay necesidad de 120.000 puestos de trabajo y que es una oportunidad histórica, es porque todas nuestras empresas están atravesando esa, ¿cómo no me acuerdo el nombre que vos le mencionaste, sharing? Sí, la economía de plataformas. La economía de plataformas o la economía compartida. Pero digo, todos nos vamos a tener que digitalizar. O sea, todos nos estamos digitalizando. Entonces, digo, ¿quién va a financiar a la larga un potrero digital? Lo van a tener cualquier empresa que va a necesitar ese insumo, va a necesitar personas, ese conocimiento que lo puedan hacer. Entonces ya ahí tenemos ese circuito. Y eso como lógica. Después, feliz de sentarme a conversar en persona, por Skype, WhatsApp o lo que sea, con algún proyecto en concreto. Pero yo siempre digo, la plata no genera ideas. Las ideas generan recursos y sobre todo los buenos proyectos generan recursos. Siempre es así. Y miren, si no, nuestro país. Pocos países tan ricos en el mundo como el nuestro. Así que no es un problema de recursos. Es un problema de tener las ideas claras y de organizarnos. Y no es un problema de activos, es un problema de flujos. Es un tema de que entre todos podamos estar articulando y entendiendo qué oportunidad hay, qué propósito tenemos todos y vayamos atrás de eso. Por eso celebro tanto que ustedes tengan como una mirada tan civilizada de pensarlo, ¿no? Desde San Nicolás, todos juntos, articuladamente. Muchas gracias. Sería la idea entonces coordinar objetivos entre quien tiene la plata y quien tiene los proyectos. Bueno, acá tenemos la novedad del panel, que es Malena. Malena es una joven, tiene 17 años, está terminando la escuela. Es parte del J2030, la visión joven de este grupo. Y Malena, bueno, te queremos preguntar, que nos cuentes un poco qué es el J2030, por qué trabajan, qué están pensando. Comentanos. Bueno, primero que nada, buenos días. Espero que estén teniendo una buena jornada. Cuando el G2030 se forma, los organizadores, se les pasó una iniciativa que a mi parecer es muy buena, que es la de incluir la visión de los jóvenes. Esto se consultó con varios especialistas, por lo general extranjeros, y todos estuvieron de acuerdo. Y yo me atrevo a decir que concuerdo. ¿Por qué? Porque con la presencia de los jóvenes que consigo traen muchas ideas innovadoras, podríamos aportar un montón, ¿cierto?
Pero además, algo que me parece muy importante es que lo que estamos haciendo acá es una proyección a futuro de San Nicolás. Un futuro en el que nosotros los jóvenes vamos a ser los líderes. Y como dijo Héctor en la reflexión inicial, los cambios locales los realizan los líderes locales. Entonces, con todo esto, se llega a la conclusión de crear un grupo de jóvenes entre 18 y 30 años que tengan la misma función del G2030 de proyectar una visión para San Nicolás, justamente el J2030. Hasta ahora nos hemos reunido en reiteradas ocasiones, hemos hablado sobre distintos futuros de San Nicolás, futuros alternativos, futuros reales, futuros sorprendentes. Hemos llegado a varias conclusiones, pero algo que me parece fundamental de destacar es que nosotros no somos jóvenes que solamente se juntan a pensar y a debatir. Somos jóvenes de acción, porque nosotros queremos generar cambios concretos. Entonces, luego de charlarlo, nos pusimos de acuerdo en que queremos que nuestra forma de trabajo sea a través de proyectos concretos. Proyectos que van a tener un inicio y un fin. Van a ser de diferentes áreas. Actualmente ya estamos trabajando en el primer proyecto que personalmente me parece que es de un tema muy importante, muy urgente para actuar y, por lo que dijo Gabriel, hoy en día muy impactante para todos nosotros. Todos los datos que dio son realmente muy impactantes y es necesario que nos pongamos a trabajar al respecto. Estoy hablando del cambio climático y de la contaminación. Nosotros decidimos actuar primero en algo pequeño, que son los plásticos de un solo uso. Para que se den una idea, estos plásticos están presentes en todos los días de nuestra vida y hace referencia a aquellos plásticos que utilizamos una vez y se desechan, no se pueden volver a utilizar o frecuentemente no lo hacemos. Me refiero a bolsas de plástico, a sorbetes, a cubiertos desechables. Entonces, lo que nosotros planteamos es crear una ordenanza municipal la cual plantee la prohibición de la comercialización de las bolsas de plástico. Decidimos comenzar por ahí. Me gustaría destacar que en un año se crean 141 millones de toneladas de desechos de plásticos de un solo uso. Entonces, me parece fundamental que ataquemos contra esto. Pero también no hay que olvidar que nosotros, como J2030, no es solamente el área, el medio ambiente, en lo que vamos a tratar. Nosotros queremos una visión 360 de todas las problemáticas de la ciudad porque queremos aportar lo más que podamos a esta era de cambios. Impresionante. Qué importante tener la visión de la juventud, los líderes del mañana sin duda. Teniendo en cuenta todo lo que se dijo en este panel, ¿cuáles pensás vos que son los aspectos más críticos vinculados a la sostenibilidad en los que deberían trabajar los nicoleños? Bueno, primero que nada me gustaría aclarar dos aspectos. El primero es sobre la importancia de las ciudades sustentables. Es necesario que las apliquemos para mejorar la calidad de vida de los nicoleños, pero además para no estropear la calidad de vida de los futuros ciudadanos, ¿cierto? Y esto me lleva al segundo aspecto que quería aclarar, que para que una ciudad sustentable pueda ser viable, es necesario crear un equilibrio entre los ejes, entre lo social, entre lo económico y lo ambiental. Y cada uno de estos ejes tiene sus propios desafíos. En lo económico, por ejemplo, les podría plantear sobre el sistema económico lineal que llevan a cabo los países periféricos. ¿A qué me refiero? Los países periféricos, los desarrollados, utilizan para la extracción y la utilización de los recursos naturales un sistema lineal, es decir, a medida que crecen, utilizan más recursos. La ONU afirma que si nosotros seguimos con este paso de utilización de los recursos, para el 2030 vamos a necesitar los recursos de un total de 2,5 planetas. O sea, es imposible. ¿Y qué pasa? Los países aún no desarrollados, los países en vías de desarrollo, no podemos aplicar este sistema. ¿Por qué? Porque a nivel poblacional somos mucho más. Entonces, el planeta no daría abasto. Así que es necesario que utilicemos otro nuevo sistema. Uno alterno, por ejemplo, podría ser el sistema económico circular, en el que se basa en el aprovechamiento de los recursos y donde prima la eliminación de los elementos.
Entonces, sin una buena base económica no puede haber una ciudad sustentable. Pero tampoco puede haber una ciudad sustentable sin un buen sistema educativo, por ejemplo. Y esto me lleva a hablar de lo social. La crisis climática que estamos viviendo hoy en día es producto de la crisis social. Entonces, como desafíos, planteémonos crear proyectos para poder eliminar la desigualdad social, para poder achicar esta brecha, para crear una sociedad más justa, más inclusiva, para poder darle a los nicoleños una vida digna y llena de derechos. Apoyemos a la célula de educación, que la hemos visto muy activa en los debates anteriores, en sus proyectos, para todos juntos poder solucionar este tema. Y junto con la educación viene la concientización. Y esto me lleva a hablar del tercer eje, el ambiental. Como joven muy preocupada por la crisis climática, creo que aún queda mucho por hacer. Empezando con algo tan simple como la separación de desechos. Esto es algo que debemos fomentar no solo a nivel local, sino también a nivel hogar, en nuestras casas. Pero ¿cuál es el problema? Para ello necesitamos sí o sí una planta que pueda aplicar los procesos de reciclado en todos los desechos. Porque ¿cuál es el sentido de separar la basura si después va todo al mismo lugar? Digamos, es casi en vano. Y otro de los ejes que nos mueve a nosotros los jóvenes del J2030 es la movilidad. Planteamos como solución el seguir el ejemplo de ciudades como Rosario y como Buenos Aires, que están proponiendo el uso de las bicicletas como un transporte público. Nos parece que falta mucha estructura para poder utilizar un transporte más sustentable. Entonces proponemos esto como una iniciativa fácil de lograr, digamos. Pero bueno, a pesar de todos los desafíos que nosotros planteamos, estos problemas que realmente hay que ponernos a trabajar, nosotros sabemos que la ciudad va en ese rumbo. Se nota que como sociedad estamos avanzando, que estamos mejorando, que realmente estamos preocupados por generar un cambio. Y bueno, nosotros los jóvenes queremos eso, queremos ayudarlos para que todos juntos podamos ir a un solo norte y poder generar los cambios necesarios. Gracias, Malena. Un aplauso, por favor. Bueno, qué refrescante la visión de la juventud. Sinceramente, las nuevas generaciones vienen con otro chip y se nota mucho. ¿Algunas palabras claves o desafíos que rescaté en nuestra conversación para obtener una ciudad sostenible, si se quiere? Puede ser trabajo en red, volver a ser sostenibles, crecimiento planificado, planificación, pequeños acuerdos, participación comprometida y cambios concretos. Así que un poco se los dejo a ustedes también como tarea para llevarnos todos a nuestras casas, desafíos para tener una ciudad sostenible y bueno, agradecerles a todos por ser parte y por estar acá hoy pensando en el futuro de nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias.